Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Constituyentes de la Historia. Hoy nos vamos a meter en una de esas figuras del pasado que marcaron profundamente nuestra historia política, el estado de sitio. ¿Sabían que durante gran parte del siglo XX Colombia vivió más años bajo estado de excepción que en condiciones normales? Para entender por qué eso fue tan grave y cómo la Asamblea del 91 buscó darle fin a esto, hablamos con la profesora María Alzate, experta en Derecho Constitucional. Profesora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ti, me encanta cuando estos temas se sacan del aula y se ponen al aire. Super María, empecemos con lo básico pero clave. ¿Qué era eso del estado del sitio? Porque para muchos puede sonar como algo lejano, pero tuvo consecuencias muy reales. Totalmente. El estado de sitio era una figura que le permitía al presidente tomar decisiones extraordinarias cuando el orden público se veía amenazado. Pero lo que ocurrió en Colombia fue que esa figura se volvió crónica. Estuvimos décadas gobernados bajo ese esquema y pues eso significaba menos controles, más concentración de poder y sobre todo menos participación ciudadana. Claro, claro. Y ahí es donde uno dice que fuerte, ¿no? Porque gobernar en emergencia permanente implica que la democracia siempre está en pausa, ¿no? Exacto. Y eso fue lo que muchos contribuyentes del 91 querían evitar a toda costa. María, en esa asamblea constituyente del 91 se respiraba un ambiente de ruptura con el pasado. Pero, ¿cómo fue ese debate sobre el estado de sitio? Fue muy intenso. El libro de Barreto incluso habla de un juicio simbólico al modelo anterior. Los constituyentes no solo querían modificar leyes, querían sanar institucionalmente al país. Y sabían que para eso había que desmontar esa lógica de gobernar desde el miedo o desde la excepción. Claro, porque veníamos de una época donde la violencia parecía justificar todo, ¿no? El narcotráfico, los asesinatos de líderes, Colombia estaba en un estado límite. Sí, y precisamente por eso se entendió que el cambio no podía ser cosmético, tenía que ser estructural. Bueno, ya que tocamos el tema, pues se me hace fácil introducir esta pregunta y es cómo influyó esta violencia entre los 80s y los 90s, cómo influenció en este deseo del cambio, el cambio constitucional. Muchísimo. El país entero estaba exhausto por la guerra contra el narcotráfico, los carteles, la guerrilla y el paramilitarismo. Y encima de eso, un Estado que respondía con mano dura, muchas veces sin controles. La asamblea surgió como una especie de grito colectivo, ya no más. Quería un país donde el poder no se impusiera, sino que se limitara de los derechos. Incluso recuerdo que uno de los lemas no oficiales era por una constitución para la paz. No era solo legalismo, era un llamado social, me parece. Exactamente, por eso nació la figura del Estado Social de Derecho. Claro, ahí quería llegar. Cuando se habla de Estado Social de Derecho, a veces suena muy abstracto, pero ¿qué significa realmente, María? En pocas palabras, es un modelo donde el Estado no solo garantiza libertades individuales, sino que se compromete activamente con la equidad, la salud, la educación y una vivienda digna. Y también significa que el poder tiene límites claros, incluso en situaciones difíciles. Ya no es el Estado que manda, sino el Estado que protege y respeta. Claro, es lo que conocemos ahora y eso implicó un rediseño completo. Se crearon figuras como la tutela, que parecen normales, pero en su momento fueron revolucionarias. O sea, hay que dar un poco en cuenta el impacto que tiene. Sin duda, la tutela democratizó el acceso a la justicia de una forma impresionante. Bueno, y 30 y tantos años después, ¿cree que se logró ese cambio? ¿O por otro lado, crees que seguimos atados a esa lógica de orden a toda costa? Hemos avanzado, sí, pero todavía hay pulsiones autoritarias, intentos de gobernar por decretos y de debilitar los contrapesos.
La Constitución del 91 fue una promesa, pero como toda promesa necesita que la cuidemos, la exijamos y la hagamos cumplir. Qué interesante eso, la verdad. O sea, no basta con tener derechos escritos, hay que ejercerlos, defenderlos, porque si no, volvemos al pasado, pero con otro nombre. Igualmente seguimos avanzando, ¿no? Exactamente. El reto hoy no es solo recordar esa historia, sino no repetirla. Profesora, con esto nos despedimos. Mil gracias por esta conversación. De verdad apreciamos mucho su participación en este podcast. Hoy entendimos que el estado de sitio no es solo un capítulo oscuro, sino también el punto de partida para un modelo que nos incluye más. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Esto fue Constituyentes de la Historia. Hasta la próxima.